Ahora vamos a ver antagonismo farmacológico. Y ahorita específicamente el tipo de antagonismo farmacológico que vamos a ver son antagonistas competitivos. Y lo vamos a ver también en las curvas de dosis-respuesta gradual. Entonces, primero vamos a ver qué es antagonismo o antagonista. Entonces, antagonista va a ser un fármaco que cuando se lo damos al paciente va a antagonizar, o sea, va a ser lo opuesto que hace, digamos, una sustancia endógena, por ejemplo. Entonces, si tenemos aquí la célula y aquí está el receptor, digamos, por ejemplo, para la epinefrina. La epinefrina, cuando se une a su receptor, digamos, hace broncodilatación. Broncodilatación, por ejemplo. Y si hacemos un antagonista, el antagonista se une aquí a este mismo receptor, pero el antagonista lo que hace es impide, por un lado está impidiendo que la sustancia endógena se una a su receptor. Y por otro lado, cuando el antagonista por sí solo se une al receptor, el antagonista no estimula al receptor. Estudiamos el antagonista. Así, si nada más tuviéramos el antagonista, no tendríamos ningún efecto. Pero si damos la sustancia endógena, por ejemplo la epinefrina, o si el paciente tiene la sustancia endógena, que es la epinefrina, y le damos el antagonista está impidiendo el efecto de la sustancia endógena. Está antagonizando el efecto de la sustancia endógena. O sea, está promoviendo lo opuesto. Está promoviendo la broncoconstricción. O digamos, no está dejando que tengamos al máximo el efecto de la sustancia endógena, que sería una broncodilatación. Entonces vamos a poner esto en una curva de dosis de respuesta, en donde tenemos en el eje de las Y tenemos el porcentaje de la eficacia máxima, y en el eje de las X tenemos la dosis. Tenemos la dosis del fármaco o del antagonista que estamos dando, o un subrogado, o sea, una medida indirecta de la dosis, que es el logaritmo de la dosis. Entonces digamos, si damos un antagonista, en este caso va a ser un antagonista competitivo. Aquí pusimos o definimos antagonista como un medicamento que bloquea el efecto de una sustancia endógena. Pero no tiene que ser una sustancia endógena, puede ser que bloquee el efecto de otro fármaco. Entonces, un fármaco puede ser antagonista de otro fármaco, cuando este fármaco bloquea el efecto de este otro fármaco. Entonces, este fármaco es antagonista de este. Entonces, aquí, antagonista farmacológico es antagonista hablando de dos medicamentos. Entonces, aquí podemos poner antagonista, es un antagonista o algo que se opone a la sustancia endógena o a otro fármaco. Para que quede claro, vamos a poner el caso de albuterol, por ejemplo. Albuterol, que es un agonista de los receptores beta-adrenérgicos, que ya lo vimos en videos anteriores. Y vamos a poner un antagonista que es un bloqueador de los receptores beta-adrenérgicos, como puede ser, por ejemplo, propanolol o metoprolol, por ejemplo. Entonces, vamos a dar el agonista, que es albuterol. Aquí estamos teniendo porcentaje de eficacia máxima, que esto lo vimos en el video anterior. Albuterol es un fármaco que emula a la epinefrina, por ejemplo. Entonces promueve la broncodilatación. Digamos, a esta dosis de albuterol tenemos esta respuesta de broncodilatación. A esta dosis de albuterol tenemos mayor broncodilatación. A esta dosis tenemos mayor broncodilatación. En este punto ya no importa cuánto aumentemos la dosis, ya llegamos al máximo o al tope de la máxima eficacia.
Pues este es el máximo efecto que podemos tener al dar albuterol, que en este caso es la broncodilatación, por ejemplo. Pero ¿qué pasa cuando metemos un antagonista? En este caso es un antagonista competitivo. Entonces, lo que va a pasar es la curva se gira hacia la derecha. Así. Aquí esta curva estamos dando el agonista, que fue el albuterol, junto con este antagonista. O sea, no estamos dando el antagonista solo, estamos dando el antagonista junto con el agonista, que fue el albuterol. Estamos dando el antagonista. Y aquí vemos cómo conforme aumenta la dosis del agonista, aquí estamos graficando dosis del agonista, dosis del albuterol, por ejemplo. El albuterol. Vemos cómo esto puede sobrepasar el efecto del antagonista. Esto es, si tenemos, aquí está la célula, y tenemos la célula y le pusimos albuterol y le pusimos propanolol. Entonces, si el albuterol se une al receptor beta-adrenérgico, vamos a tener una broncodilatación. Pero si el propanolol, que es el antagonista, se une al receptor beta-adrenérgico, vamos a tener una broncoconstricción. Entonces, el antagonista está impidiendo que el agonista, en este caso el albuterol, tenga o genere el efecto. Pero este impedimento del efecto que estamos teniendo al dar el antagonista se puede sobrepasar al aumentar la dosis del agonista, o sea, del albuterol. Porque, por ejemplo, digamos que para generar una broncodilatación de 2 milímetros, requeríamos de dar 10 miligramos, por ejemplo, de albuterol. O sea, solo es un ejemplo, no es que sea real. De albuterol. Y ahora que vemos el antagonista, el antagonista se está uniendo a los receptores beta-adrenérgicos y eso está impidiendo que el albuterol se una aquí. Pero todavía podemos aspirar o podemos tratar de tener este mismo efecto que teníamos antes cuando solo dábamos el albuterol, que es una broncodilatación de 2 milímetros en este caso, si aumentamos la dosis del agonista. Porque si aumentamos la dosis del agonista, va a ser, digamos, demasiado agonista comparado con el antagonista que hayamos puesto, y por pura probabilidad va a ser más probable que el agonista, o sea, el albuterol, del cual hay mucho, se una al receptor, que el antagonista que hayamos puesto, porque ahorita en cantidad es menor que el agonista al cual estamos aumentando la dosis, o del cual estamos aumentando la dosis. Entonces aquí, para generar esta misma respuesta de una broncodilatación de 2 milímetros, digamos que ahora requerimos de 50 miligramos de albuterol. Cuando combinamos albuterol con un antagonista como es propanolol. Entonces, como en este caso fueron antagonistas competitivos, o sea, están compitiendo por el mismo receptor, el efecto del antagonista, que está bloqueando el efecto del agonista, o sea, del albuterol, se puede sobrepasar al aumentar la dosis del agonista, o sea, al aumentar la dosis del albuterol. Aquí vemos cómo podemos llegar a tener los mismos niveles terapéuticos, o sea, todos estos niveles terapéuticos, incluyendo este que es el máximo nivel terapéutico, lo podemos alcanzar, o sea, esta curva también puede alcanzar esos niveles terapéuticos, incluyendo ese que es el máximo nivel terapéutico o la máxima eficacia. Si damos el agonista total junto con el antagonista, solo que lo que hay que hacer es, para sobrepasar el efecto de este antagonista, hay que aumentar la dosis del agonista. Y esto se traduce como una disminución de la potencia del agonista al haber dado el antagonista. Esto es, ya en el video anterior vimos eficacia, es que cuando tenemos la dosis máxima del fármaco, cuál es el máximo efecto o la máxima eficacia que vamos a tener. Aquí vemos como la eficacia no cambió, o sea, las dos curvas llegan al tope, al mismo nivel, solo que una requiere de más dosis, que es cuando combinamos el agonista con el antagonista, pues requerimos más dosis del agonista para generar este mismo efecto,
ahora que metimos el antagonista. Pero si comparamos la potencia, dijimos, la potencia es, aquí requerimos de 10 miligramos de albuterol para generar esta respuesta de una broncodilatación de 2 milímetros. Cuando para esta curva, que corresponde a dar albuterol junto con el antagonista, que es propanolol, se requiere de 50 miligramos para generar esta misma respuesta. Entonces, ¿qué fármaco es, digamos, más potente? Es más potente este, que fue el albuterol solo, que este, que fue el albuterol con el propanolol. Pues en un sentido es bastante obvio. Entonces, si damos el antagonista, nos está impidiendo el efecto del agonista. Y al dar más dosis del agonista, estamos sobrepasando este efecto del antagonista. Pero esto se traduce como que la curva se gira hacia la derecha. Y si se gira hacia la derecha, esto se traduce como que ahora tenemos una disminución de la potencia del agonista por el hecho de que dimos un antagonista. Al haber movido la curva hacia la derecha, ahora se requirieron de 50 miligramos de albuterol en lugar de 10 miligramos de albuterol para generar esta misma respuesta de 2 milímetros de broncodilatación, porque ahora dimos no nada más albuterol, sino que también se dio el antagonista. Entonces, al dar un antagonista competitivo, esto no nos afecta la eficacia del fármaco, porque finalmente si damos demasiados del fármaco podemos llegar a tener el mismo nivel de eficacia, o sea, a tener la máxima dilatación, por ejemplo, la máxima broncodilatación, aunque hayamos dado el antagonista. Lo único que hay que hacer es aumentar la dosis del agonista, pero se traduce como una disminución de la potencia, o sea, que ahora vamos a requerir de más dosis del agonista para generar una respuesta dada, en la cual antes necesitábamos menos respuesta del agonista. Solo que ahora, como tenemos presencia del antagonista, requerimos más dosis. Y si requerimos más dosis de este fármaco para generar una misma respuesta, es que disminuyó la potencia. Ahora, no es per se que la potencia del agonista albuterol disminuya, porque si solo damos albuterol tenemos la misma respuesta. La cosa es que estamos dando albuterol junto con otro medicamento que es propanolol, y entonces, digamos, en conjunto, la potencia disminuye, porque se requiere de más dosis del agonista para generar la misma respuesta, y se traduce como una disminución de la potencia.